Muy bien, iniciamos el trabajo de hoy. Colocamos un título para desarrollar problemas. Problemas referidos a electrodinámica introductoria. Muy bien, problema 1. Nos dice cuál es la intensidad eléctrica de una corriente sabiendo por el conductor, sabiendo que por el conductor circulan 22,5 coulomb cada 15 segundos. Bueno, ese es el primer ejercicio, primer problema. Vamos a registrar los datos. ¿Qué datos tengo? Busco la intensidad. Le simbolizamos con la letra I mayúscula. Nos dan una carga. Letra Q. 22,5 coulomb. Me dan un tiempo T minúscula igual a 15 segundos. Muy bien, hacemos los cálculos. Bueno, la fórmula de intensidad que ya vimos en las diapositivas es siempre dividir carga para el tiempo. Reemplazamos es 22,5 coulomb dividido para 15 segundos. Si usted divide 22 para 15, le va a dar 1,5 y coulomb para segundo resulta lo que se llama amperio. El amperio se coloca la letra A mayúscula. Y llegamos a resolver ya el problema. Vamos al problema 2. Problema 2 nos dice qué cantidad de electricidad suministrará una corriente cuya intensidad es de 10 amperios. Si circula durante 15 segundos. Muy
bien, tengo ya el texto del segundo problema. Registramos igual que el anterior los datos. Muy bien. ¿Qué cantidad de electricidad? Entonces me están preguntando la carga. La carga me están preguntando. Me dan la intensidad, 10 amperios. Y me dan el tiempo, 15 segundos. Cálculos. Bien, empezamos con la fórmula que ya sabemos, intensidad igual a la carga sobre el tiempo. Pero ahora ya no buscamos intensidad, buscamos carga, hay que despejar. Carga igual a intensidad por el tiempo. Entonces al reemplazar tengo 10 amperios por 15 segundos. Pero los 10 amperios se pueden expresar 10 coulomb sobre segundo, que equivale a decir amperio, por los 15 segundos. Entonces ahí se va a eliminar el segundo y me va a quedar que la carga es igual a 150 coulomb. Y esta sería la respuesta a este problema. Muy bien, vamos al tercer problema. Tercer problema, determinar la resistencia de un conductor por el que circula una corriente de 0,8 amperios cuando se le conecta a una tensión de 40 voltios. De 40 voltios. Hasta ahí el texto del problema. Ponemos datos. Muy bien. ¿Qué datos tengo? Me piden la resistencia. Esa es una R mayúscula para decir resistencia. Me dan una intensidad I de 0,8 amperios. Y me dan una tensión. Tensión se pone una V mayúscula igual a 40 voltios, se pone 40
40 y una V minúscula. Cálculos. Bien. Nos vamos con la ley de Ohm, que dice resistencia igual a la tensión o voltaje dividido para la intensidad. Resistencia igual a tensión sobre intensidad, ley de Ohm. Entonces sería 40 voltios dividido para la intensidad 0,8 amperios. Al dividir me va a salir 50. Y la unidad de medida se llama ohmios, que se simboliza con un símbolo griego, omega. 50 ohmios. Esa sería la respuesta. Problema 4. Entre los dos extremos de un conductor se aplica una DDP, eso significa diferencia de potencial de 20 voltios, circulando en esta forma una corriente de 2 amperios de intensidad. Calcular literal A, la resistencia del conductor en microohmios. Literal B, el tiempo que esa corriente suministrará una electricidad de 100 coulombs. Bueno, tengo ahí el problema número 4. Tengo entonces que registrar datos. Colocamos entonces a un lado los datos. Tengo la tensión o diferencia potencial, que también se llama, de 20 voltios. Tengo una intensidad de 2 amperios. Me piden que calcule la resistencia y el tiempo cuando hay una carga de 100 coulombs. Muy bien, vamos a los cálculos.
Tenemos entonces dos literales. Literal A. Hay que calcular la resistencia y para ello utilizamos la ley de Ohm. Esta equivale a tensión sobre intensidad. La tensión es 20 voltios dividido para la intensidad 2 amperios. Al dividir 20 para 2 me da 10 ohmios. Bien, pero esta no es la respuesta que me están pidiendo. Me piden en microohmios. Entonces hay que convertir los 10 ohmios que me salió. Hay que multiplicarlo por la equivalencia de un microohmio. Un microohmio que equivale a 10 a la menos 6 ohmios. Recuerde que todo lo que es micro es 10 a la menos 6. Entonces aquí se elimina el ohmio y la respuesta sería 10 a la séptima ohmio. 10 a la séptima, ¿no? Ohmios. Esta sería la respuesta literal A. A ver, 10 a la séptima microohmios. ¿Sí? Microohmios. Literal B. Me están pidiendo tiempo. Pero para eso debo recordar la fórmula de intensidad. Intensidad es igual a carga sobre tiempo. De aquí voy a despejar el tiempo. Entonces me queda tiempo igual a carga sobre intensidad. La carga es de 100 coulombs. Y la intensidad es 2 amperios. Pero el amperio es, recuerde, el amperio es coulomb sobre segundo. En vez de decir amperio, digo coulomb sobre segundo. Entonces elimino el coulomb y me va a quedar, ¿cuánto es respuesta? 50 segundos. Esta sería la respuesta del tiempo. Y de esa forma, pues, desarrollamos el problema 4. Avanzamos con el problema 5. Cinco problemas, vamos. La pregunta, ¿cuántos amperios pasan por una resistencia de 4 ohmios al conectarla a un acumulador de 6 voltios? Punto y seguido. Si la corriente eléctrica máxima que
que puede pasar por la resistencia sin que se queme es de 40 amperios cual es la máxima DDP, diferencia de potencial, que se puede aplicar a sus extremos hasta ahí el texto del problema 5. Vamos con los datos. Entonces tengo datos. ¿Cuáles son estos datos? ¿Cuántos amperios? Entonces me está preguntando intensidad. Resistencia, 4 ohmios. Tensión o voltaje, 6 voltios. Luego completa diciendo que hay una corriente eléctrica máxima, hay otra intensidad, entonces le vamos a poner aquí I' de 40 amperios. Y me pide B'. Bien, vamos a los cálculos. Como hay dos preguntas, vamos a colocarle como literal A la primera pregunta. Recordamos que la ley de Ohm habla de que resistencia es V o tensión dividido para intensidad. De aquí lo que buscamos es intensidad. Entonces hay que despejar y esto sería tensión o voltaje dividido para resistencia. Al reemplazar tendría 6 voltios para 4 ohmios. 4 ohmios. Pero el ohmio es la relación entre voltios y amperio, ¿verdad? Voltio sobre amperio es ohmio. Entonces aquí se elimina el voltio y me queda 1,5 amperios, que vendría a ser la intensidad, ¿no?, que me están preguntando. Ahora, la otra pregunta, llamémosle literal B. Me están preguntando la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial, si despeja la V mayúscula, esto va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Pero este de aquí es otra tensión y otra intensidad. Entonces, quedaría la resistencia, que es la misma, esa no ha sido cambiada, 4 ohmios, por la intensidad prima, 40 amperios.
Pero el ohmio, recuerde usted, es voltios sobre amperios. Al multiplicarlo por 40 amperios, se va a eliminar el amperio. Y la respuesta quedaría 160 voltios. Entonces, esta sería la segunda respuesta. Bueno, hasta ahí por asunto del tiempo. Seguimos desarrollando más problemas en la siguiente clase. Dejamos por ahí entonces